Como les decía, el gobierno argentino ha tenido que salirle al frente algunas informaciones que ellos entienden distorsionadas con respecto a la efectividad de las vacunas, porque hay una especie como de campaña, de eso se queja el gobierno, para desacreditar el proceso de vacunación. Allí se está utilizando fundamentalmente la vacuna rusa y las vacunas chinas. Entonces, hay algunos datos interesantes. La tasa de infección de quienes recibieron cualquiera de las 3 vacunas que se aplican en Argentina no llega siquiera al 0,5%. En ese rubro, la rusa se impuso sobre la china Sinopharm y la Covishield, fabricada por un laboratorio indio con la fórmula AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Esa es la misma que nosotros estamos utilizando aquí, que viene de la India. La India la está produciendo con la autorización del laboratorio de la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca. Entonces, apenas un 0,49% de las personas que recibieron la vacuna Sinopharm se enfermaron con coronavirus 2 semanas después de aplicarse la primera dosis, según un informe de porcentaje de contagios posteriores a la inmunización que divulgó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Salud en el día de ayer, que ratifica que la inoculación claramente disminuye la potencial ocurrencia de complicaciones, hospitalizaciones y muertes. Esa es fundamentalmente la función de las vacunas. Eso es lo que garantiza. No evita el contagio, porque hasta el propio presidente de Argentina se contagió después de haberse vacunado con la segunda dosis de la vacuna, la Sputnik 5, que, abriendo aquí un paréntesis, yo siempre dije desde el principio, a pesar de todas las informaciones alocadas, contradictorias y toda esta lucha, todo este escarceo, yo siempre he dicho que realmente ningún país se va a arriesgar a permitir que salga al mercado una vacuna sabiendo que hay dificultad, sabiendo que hay problemas, sabiendo que no reúne las condiciones de seguridad y que no causa los efectos previstos, que se demostraran que las pruebas pusieran en evidencia las investigaciones, porque yo digo, las consecuencias de eso serían realmente catastróficas, sobre todo para países como China o como Rusia, en donde el Estado tiene un peso tan grande. Porque en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, los países de Europa, en donde hay unos laboratorios privados que son los responsables de la investigación, ellos, aunque los laboratorios aquí por su cuarto hacen cualquier cosa, sin embargo, hay unas autoridades también que son las responsables de verificar que las cosas se hagan por el librito. Ahora, la responsabilidad corre por cuenta de esas empresas, de esos grandes laboratorios. También, naturalmente, el gobierno, pero los gobiernos realmente, esa es su función. Tienen organismos que verifican si un producto cumple o no con las exigencias de calidad y de seguridad. Entonces yo siempre confié en todas las vacunas, porque las consecuencias políticas, lo que tú tratas de conseguir o pudieras tratar de conseguir con un producto defectuoso, eso se te revertiría. Hay que tener mucha seguridad. Yo me imagino la preocupación de un Putin o del gobierno chino con respecto a su vacuna. Porque las consecuencias, el desprestigio, el
repudio a nivel mundial por una situación atribuible a un descuido o una mala intención, las consecuencias serían realmente desastrosas. Y lo que se está probando es, la práctica está demostrando que la mayoría de las vacunas son productos buenos. Todas tienen algún efecto secundario. Sobre el asunto de AstraZeneca y Johnson & Johnson, hay un artículo interesante que más adelante voy a comentar con ustedes, porque creo que ahí se dicen algunas cosas interesantes sobre este problema. Pero bueno, retomando el tema de la Argentina y la efectividad de las vacunas, dice el estudio dado a conocer por el gobierno argentino, por su Ministerio de Salud, que en el caso de la vacuna Sputnik V, un 0.27% de los inmunizados contrajeron la enfermedad después de 14 días de la primera dosis. Se sabía de antemano que la vacuna no evita que tú te infectes. Lo que sí evita es que tú desarrolles la enfermedad, que tú llegues a un nivel crítico como consecuencia de la enfermedad o de que la enfermedad te quite la vida. En eso la efectividad de las vacunas es bastante elevada. De quienes recibieron la vacuna Covishield, solo se enfermó de COVID-19 un 0.46% cumplidas 2 semanas de haber sido inoculados. Estos datos surgen de la información de la sala de situación COVID-19 del Ministerio de Salud, que se dio a conocer en el día de ayer. En todos estos casos, dice ese informe, es mínimo el porcentaje de personas contagiadas una vez inmunizadas con las 3 vacunas que se utilizan en el país, debido a la alta eficacia que fue comprobada en los ensayos clínicos de fase 3. Y estos son, pues, datos que me parece a mí que conjuntamente con lo de la realidad de Israel, pues permiten un panorama realmente halagüeño. El director nacional de control de enfermedades transmisibles habló de este asunto y dijo que esta es una evaluación de vigilancia, lo que yo les decía hace un momento. Son resultados auspiciosos, pero hay que ser cautos, que por el hecho de que la cantidad de infectados tras haberse vacunado puede fluctuar a partir de la mayor circulación viral. Son datos que ahora, bueno, pues, que ahora están saliendo y que tienen que irse confirmando con el paso del tiempo. En toda Sudamérica, Argentina incluida, el virus está realmente acelerado. Brasil tiene una situación que sigue siendo difícil. Ya mencioné Argentina, el Uruguay, Venezuela, Perú. Se espera que como consecuencia de las elecciones pudiera todavía acelerarse un poco más. Chile tiene una situación que ahora está un poco ha mejorado, pero la situación no deja de ser todavía delicada. Y hay en distintos países de Europa también, como el caso, por ejemplo, de Alemania, en donde todavía el contagio es sumamente alto. Y en el caso de Alemania, se está hablando incluso de la necesidad de medidas drásticas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que todavía no hemos superado la pandemia y que nosotros tenemos que seguir teniendo cuidado. Vamos a hacer entonces la otra pausa para comentar el trabajo que les dije sobre el asunto de la vacuna AstraZeneca y la vacuna del laboratorio Johnson & Johnson, lo que dice el expresidente Donald Trump y ese artículo que les mencioné. Permítanos la pausa.